Muy buenos días, mis estimados estudiantes de quinto año. Bienvenidos a una nueva clase de su curso de Ciencias Sociales. Y nuestro propósito es, repasar para nuestra evaluación virtual. Nuestro repaso está en base a 5 temas principales: la Guerra Fría, la coexistencia pacífica, la descolonización de Asia y África, presidente del Perú de 1945 a 1980, y el segundo gobierno de Belaúnde Terry. Asimismo, algunas preguntas van a ser para marcar mediante la alternativa múltiple, otras son para colocar su concepto y algunas preguntas serán de juicio crítico. Asimismo, le daré respuesta a alguna de estas preguntas y otras deberías de investigar. Y si tuvieras alguna duda, puedes escribirme al foro. Empezamos. Bien, y en este primer tema nosotros tenemos la pregunta Guerra Fría, concepto. Y se denomina Guerra Fría al enfrentamiento político, ideológico, económico, social, tecnológico, militar, informativo e incluso deportivo que tuvo lugar durante el siglo XX, desde el año 1948 hasta el fin de la URSS o la Unión de Repúblicas Socialistas en 1991. Entre los bloques occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Muy bien, en la presente diapositiva voy a contestarles la pregunta 4. Y dice: durante la Guerra Fría se dieron muchos acontecimientos. De los señalados a continuación, ordénalos del más antiguo al más reciente, y luego marca la alternativa correcta. 1. Bloqueo soviético a Berlín Occidental. 2. ¿Se establecen alianzas económicas en una clara competencia por el poder y control mundial? 3. ¿La Unión Soviética firmó un tratado de cooperación militar entre los países del bloque comunista? 4. ¿Se dio inicio al expansionismo comunista? Y 5. ¿Se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Y dentro de las alternativas, la más adecuada, la respuesta es la letra D. Muy bien, y en esta diapositiva les voy a apoyar en la pregunta 6. Dice: la Guerra Fría tiene lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Los antiguos aliados se distancian y se enfrentan en una carrera por obtener mayor poder. Por eso se afirma que el mundo es bipolar. Marca la alternativa en la que se aplica mejor este término. A. Las rivalidades entre el Occidente y el Oriente se manifiestan en una carrera armamentista. B. Se forman alianzas militares como reacción frente al bloqueo soviético a Berlín Occidental. C. Se forman dos grandes bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. D. Desarrollan la teoría de la contención, de esta manera evitar la propagación del comunismo. Y la respuesta más adecuada es: se forman dos grandes bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en esta diapositiva les voy a apoyar en la pregunta 9. Muchos de los conflictos de la Guerra Fría tuvieron lugar en diversos territorios que estaban bajo la influencia del comunismo o del capitalismo. ¿En cuál de los siguientes acontecimientos se evidencia la política anticomunista de Estados Unidos? A. Estados Unidos rompe toda relación diplomática con Cuba. B. Cuba empieza a recibir armamento de la URSS. C. Fidel Castro nacionaliza las empresas extranjeras. D. Estados Unidos tiene mucho interés económico en Cuba. Y la respuesta más adecuada es: Estados Unidos rompe toda relación diplomática con Cuba. En esta pregunta nos piden que ordenemos cronológicamente los siguientes acontecimientos desarrollados durante la Guerra Fría, colocando en paréntesis el número que corresponde, siendo el 1 el acontecimiento más antiguo y 5 el más reciente. Luego marca la alternativa correcta. Entonces, la respuesta más adecuada a todo es la letra B. 3, 2, 4, 5, 1. Bien, jóvenes, entramos a nuestro siguiente tema, que es la coexistencia pacífica. En esta oportunidad voy a resolver la pregunta 13. Y dice: ¿quiénes eran los presidentes de Estados Unidos y de la URSS durante la crisis de los misiles en Cuba? ¿Y qué periodo dentro de la Guerra Fría comienza a solucionarse esa crisis?
Y la respuesta, pues, los presidentes, por Estados Unidos, John F. Kennedy, y por Rusia, pues, Nikita Khrushchev. Y el periodo dentro de la Guerra Fría es la coexistencia pacífica. Bien, en esta diapositiva haremos la número 16 y nos dice: ¿cómo se llama el programa de préstamos y subvenciones puesto en marcha por Estados Unidos para reactivar la economía de sus aliados europeos tras la Segunda Guerra Mundial? Y la respuesta es Marshall. Y bien, acá también podría resolverte la pregunta 18. ¿Cuál es la réplica de URSS a la CEE o Comunidad Económica Europea? Es el Comecon, ¿ya? El Consejo de Mutua Asistencia Económica. Y empezamos entonces con nuestro tercer tema. Y la pregunta dice: ¿a qué llamamos descolonización? Y entonces es el proceso por el cual los países sujetos al dominio de los imperios coloniales europeos recobraron su independencia. Acá le voy a contestar la pregunta 24. ¿En qué dos países se dividirá la India con la independencia y con qué religiones? Habíamos indicado en Pakistán, que es musulmán, y la India, que es hindú. Y con respecto a la pregunta 25, ¿por qué intervino Estados Unidos en la guerra de Vietnam? Para impedir que el comunismo se extendiera por Vietnam del Sur. Y en esta diapositiva nos indica: la primera organización que inicia el proceso de colonización fue, y la respuesta más adecuada, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Bien, vamos a dar inicio a una serie de preguntas de los presidentes del Perú desde el año 1945 a 1980, iniciando así nuestro cuarto tema. Y aquí voy a indicar pues esta respuesta. ¿Qué presidente oficializó el derecho del voto femenino? Manuel A. Odría. En el caso de la pregunta 33, presidente que promulgó el decreto que fijaba la extensión de nuestra soberanía nacional a 200 millas del mar territorial peruano, tenemos entonces la respuesta adecuada, es José Luis Bustamante y Rivero. Bien, acá la pregunta 35. Fue el primer jefe de Estado extranjero en visitar Japón tras la Segunda Guerra Mundial. A. Alan García Pérez. B. Manuel Prado Ugarteche. C. Ricardo Pérez Godoy. D. José Luis Bustamante y Rivero. Y la respuesta más adecuada es Manuel Prado Ugarteche. Con respecto a la pregunta 37, nos dice: devolvió al país su vida democrática luego de dar el golpe de Estado el 29 de agosto de 1975. ¿Quién es? A. Alan García Pérez. B. Juan Velasco Alvarado. C. Francisco Morales Bermúdez. D. Fernando Belón de Terry. Y la respuesta es Francisco Morales Bermúdez. Y acá en la pregunta 39 nos indica: dio el golpe de Estado a Manuel Prado Ugarteche a escasos 10 días del fin de su periodo. A. Francisco Morales Bermúdez. B. Fernando Belón de Terry. C. Ricardo Pérez Godoy. Y D. Manuel A. Odría. Y la respuesta adecuada es Ricardo Pérez Godoy. Bien, en nuestro último tema ya tenemos pues el segundo gobierno de Fernando Belón de Terry. Y nos indica pues la pregunta: ¿cuándo se desarrolló el segundo gobierno de Fernando Belón de Terry? Se desarrolló en Perú entre los años 1980 a 1985. Su llegada al poder significó pues el final de un periodo de 12 años con un gobierno militar en el país. Bien, y en esta diapositiva los voy a apoyar. Pregunta 41. Indica lo verdadero respecto a Fernando Belón de Terry. A. Convocó a la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución de 1979. B. Víctor Raúl Laya de la Torre fue presidente del Congreso. C. Fue el gobierno de la segunda fase de la Revolución de la Fuerza Armada. O D. Se produjo el conflicto de Falso Paquilla. Lo verdadero es: se produjo el conflicto de Falso Paquilla. Con respecto a la pregunta 43, la alianza de partidos de izquierda
que era liderada por Barrantes Lingán. A, DC, Democracia Cristiana. B, PPC o Partido Popular Cristiano. C, Acción Popular. O D, Izquierda Unida. Y la respuesta es Izquierda Unida. Y por último, en la pregunta 45 nos dice: la primera acción realizada por Belaúnde al asumir la presidencia: A, combatir el terrorismo. B, devolver los medios de comunicación. C, devolver los medios de comunicación a sus legítimos dueños, C, implantar el vaso de leche. O D, pagar la deuda externa. Y la respuesta es devolver los medios de comunicación a sus legítimos dueños. Bien, mis estimados estudiantes, eso es todo. Los animo a que continúen esforzándose como lo vienen haciendo. Dios los bendiga y los proteja.